Señor Dios, te damos gracias por este precioso día. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, Señor, y Dios, pues necesitamos de ti. Y la verdad es que estamos muy cortos en darnos cuenta de nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte un poquito más. Ayúdanos a amarte un poquito más. Por favor, Señor, que nuestro corazón sea sensible a lo que tú nos quieres mostrar, enseñar, y que sea para crecimiento, sea para madurez, y para aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que el Evangelio resplandezca, Señor, en su corazón, y el día de hoy venga a los pies de Jesús. Yo necesito de ti, Señor, una vez más. Te ruego, te imploro que de mi mente, de mi corazón y de mi boca quites toda palabra simple, inútil, sin sentido, y que, Señor, tú seas tomando control. Gracias por la disposición de cada oyente. Bendice, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Seguimos adelante en nuestro texto y continuamos en Marcos 14. Marcos 14. Y bueno, finalizábamos mencionando la ocasión anterior que el Señor celebró la Pascua con sus discípulos. Aquí necesito hacer un paréntesis, hermanos, amigos. Y yo debo y tengo que pedirles perdón porque la ocasión anterior yo mencionaba, para efecto de la lección, pero les mencionaba cuando el Señor le dice a Judas que lo que fuera a hacer lo hiciera pronto, con respecto a la traición de Judas. Y Judas salió de cuando estaba el Señor con sus discípulos. Yo erróneamente utilicé la palabra mientras tanto, para luego enlazar el evento cuando el Señor encarga a sus discípulos que vayan y encuentren a un hombre para preparar el lugar donde habían de tomar la Pascua. Perdónenme, no es mientras tanto. El evento que les platiqué del descubrimiento de la traición de Judas por parte del Señor fue para efectos de la lección, pero no fue mientras tanto, fue algo que sucedió después. En el orden lógico, estamos cuando el Señor encargó a sus discípulos que preparasen el lugar, el aposento alto donde había de tomar la Pascua. Entonces, no fue mientras tanto, sino fue un poquito más adelante. Perdónenme, por favor, no fue así. Nos quedamos entonces cuando los discípulos van y preparan aquel lugar para que el Señor celebrase la Pascua. Y en ese momento, el Señor va a instituir e instituyó un nuevo pacto. La Pascua había sido establecida, fue establecida en el Antiguo Testamento, proyectándose hacia el futuro, cuando tendría lugar la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos cómo Juan el Bautista anunció al Señor Jesucristo cuando éste comenzó su ministerio público. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces es el cumplimiento de la figura que es la Pascua. Bueno, ahora entonces la cena del Señor apunta hacia la muerte en la cruz del Calvario, a nuestro favor, por supuesto. Vamos a iniciar entonces leyendo a partir del versículo 22 de Marcos 14. Y dice así, Marcos 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y en este evento, amigos, hermanos, el Señor pues está estableciendo una de las ordenanzas que la iglesia debe de cumplir. La iglesia, de acuerdo a como nos señala la Biblia, tiene dos ordenanzas, y estas dos ordenanzas es el bautismo para el creyente, para el recién convertido, y la cena del Señor, que está establecida en este momento cuando el Señor está celebrando esta ceremonia, cuando está celebrando la Pascua. Y el Señor les dice que pues Él va a ser entregado y su sangre va a ser derramada. Y Él da una preciosa promesa en el versículo 25, cuando Él dice: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí el Señor nos está dando una preciosa promesa de que va a llegar el día, mientras nosotros estamos celebrando la cena del Señor, cuyos elementos son el pan de verdura y el jugo de uva. Hay una promesa de que vamos a tomar jugo de uva nuevamente con el Señor, lo vamos a compartir. El Señor lo va a compartir con nosotros. Y en el instante en que nosotros estamos celebrando, tomando la cena del Señor, por supuesto, con las indicaciones que nos da la Biblia, la palabra de Dios, sí es un sentir, pues, de tristeza, de agradecimiento, todo lo que ello implica, pero también un sentir de una preciosa esperanza, porque va a llegar el instante, va a llegar el día cuando vamos a tomar jugo de uva junto con el Señor. Y eso, de manera personal, y yo creo que a todos y cada uno de nosotros que creemos en el Señor, pues es una promesa preciosa de poder compartir el jugo de uva con el Señor, cuando Él esté nuevamente con nosotros, cuando nosotros estemos con Él. Si a mí me da mucho gusto y disfruto bastante cuando puedo tomar un café o un refresco con un amigo, una charla, una plática, un momento, me da a mí mucho gusto, ¿cuánto más no la esperanza y la promesa de que vamos a tomar jugo de uva con el Señor? Y esto alegra el corazón. Por supuesto que alegra el corazón. Bueno, aquí hay unos detalles que se deben de destacar y que son muy importantes. La copa de la Pascua era pasada varias veces entre los asistentes durante la celebración. En esos momentos se cantaban los salmos llamados Jalel, que era un grupo de salmos de alabanza. Aparentemente, y si Jesús, el Señor, siguió el ritual establecido de la Pascua, la mencionada en el versículo 22, era la tercera de las 4 copas prescritas, que concluía la parte principal de esta cena. Probablemente, es muy probable, que el Señor no bebió de la 4ª copa, no pasó esa 4ª copa, que era la copa de la consumación en esa celebración. La explicación de este significado, pues es que queda para el futuro, por la promesa que les menciono. Cuando Jesús y los suyos vamos a estar juntos una vez más en el reino, tomando el jugo de uva. Del versículo 26 en adelante dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado,
iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Aquí vemos nuevamente a Pedro, que es muy protagónico en el ministerio del Señor, pero vemos a Pedro haciendo una promesa de fidelidad al Señor. Por supuesto, y debemos de entender que Pedro fue sincero. En ocasiones, como que señalamos a Pedro. Mira, Pedro muy emocional, mira, Pedro muy, ¿cómo decirlo? Muy acelerado. Mira, Pedro, ya hiciste esto, mira, Pedro, ya hiciste lo otro. Y que no suceda, hermanos, que de repente nos atrevemos a señalar o a apuntar a Pedro, queriéndolo criticar. Que no suceda en nuestro corazón, porque para ser honesto, ya quisiera yo tener el carácter de Pedro y el empuje de Pedro y el ánimo de Pedro. Ya quisiera yo, de verdad. Ya quisiera yo. Entonces, debemos de cuidar nuestro corazón al respecto. Mas, en esta ocasión, Pedro, siendo muy honesto, prometiendo fidelidad al Señor hasta la muerte, resulta que el problema que en ese instante Pedro pasó por alto es el mismo problema que nosotros tenemos hoy en día. Es el mismo problema. Y resulta que este problema es que no conocemos hasta dónde pueden llegar nuestras debilidades. Nos desconocemos. No nos conocemos del todo. El único lugar o la única forma donde nosotros podemos vernos como realmente somos es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos describe tal cual somos nosotros. Lo que quiero decir es que no suceda y que no llegue el instante en que nosotros nos lleguemos a jactar de una espiritualidad que realmente no tenemos, La Biblia nos muestra cómo somos nosotros, de qué pie cojeamos, de cómo estamos constituidos, de verdaderamente, como dicen en mi colonia, el cobre tal cual somos nosotros. La Biblia nos describe eso. Ninguno de nosotros conoce las profundidades del corazón humano. Ninguno de nosotros conoce hasta dónde somos capaces de llegar. Y ojalá que no lo descubramos, y no debemos de descubrirlo. La palabra de Dios nos permite conocer lo pecadores que somos nosotros, lo corrupto que somos nosotros. Dice en Santiago 1, vamos a leer este par de versículos. Santiago 1, versículo 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y es lo que sucede con nosotros cuando comenzamos a escudriñar la Biblia, y cuando comenzamos a leer la Biblia, y la Biblia nos revela cómo somos nosotros, pero que no suceda, como lo dice aquí Santiago, que no suceda
que dejamos la lectura, nos apartamos de la lectura y ya nos olvidamos. Y pasamos por alto de cómo somos. Pasamos por alto de hasta dónde podemos llegar. Estamos tomando como ejemplo la actitud de Pedro. Nosotros conocemos lo que sucedió, ¿verdad? Y de repente podemos decir, ay Pedro, por favor, no va a pasar ni algunas horas cuando vas a estar negando al Señor, así es que mejor guárdate de andar diciendo que tú esto, que tú lo otro, que tú aquello. Guardemos nuestro corazón y que esto sirva para nosotros darnos cuenta de hasta dónde somos capaces de llegar si desconocemos y si pasamos por alto lo que realmente somos. El Señor, entonces, aquí les está diciendo que Él va a ir delante de ellos a Galilea y Él anuncia su resurrección. Recordemos que cuando el Señor comienza a decirle a sus discípulos que es necesario que Él vaya a Jerusalén y que sea arrestado, que sea aprehendido y que sea entregado a las autoridades para ser muerto, pero algo que el Señor también junto con eso que va a suceder menciona es la resurrección. Y no es una casualidad de que vez tras vez el Señor menciona este evento y eso que sucedió, la resurrección. Y nuevamente aquí, por supuesto, Él lo menciona, que Él va a resucitar. También les menciona que las ovejas iban a ser esparcidas, pero Él iba nuevamente a traerlas a Él. Él les prometió que le verían en Galilea. Pedro no deja pasar nuevamente, no deja pasar esta oportunidad y declara que Él no se va a apartar del Señor y que Él no va a perder su fe ni su confianza, incluso aunque otros perdiesen esa fe y esa confianza. Entonces estamos viendo que Pedro simplemente no sabía a ciencia cierta lo que estaba diciendo y el Señor lo está preparando para lo que va a suceder. Le aseguró que Pedro iba a estar cerca de él. Y esta verdad es aplicable a todos nosotros, porque el Señor está con nosotros en tiempos de crisis. El Señor está cerca de nosotros en nuestra hora más desesperada, en los momentos de temor y aún en los momentos de cobardía. Cuando nosotros somos infieles, el Señor continúa fiel. Él, Pedro, sucede que llega el instante en que lo va a negar y lo vamos a ver ante quienes lo niega y de qué manera, pero que nosotros tengamos en cuenta de que cuántas veces hemos negado nosotros al Señor. Por X y cierta circunstancia, negamos al Señor. No es propiamente que nosotros digamos, no conozco al Señor, pero ¿qué de nuestras acciones? ¿Qué de nuestras actitudes? ¿Qué cuando nosotros nos quedamos callados, cuando es necesario hablar del Señor, cuando es necesario testificar de Él? Leemos el versículo 32 y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ciertamente este jardín, el de Getsemaní, debió de ser un lugar familiar al que debieron ir con bastante frecuencia. Y por supuesto, ante eso, pues Judas también conocía este jardín. En este momento, solamente hay 11 discípulos con el Señor. Judas fue a hacer lo que tuvo que hacer
y quedan 11 discípulos con el Señor. Él toma un discípulo un poquito más cercano y toma a 3 discípulos. Estos 3 discípulos son una constante en ciertos eventos del Señor. ¿Quiénes son estos 3 discípulos? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Bueno, Él los toma y les pide que estén cerca de Él, que los acompañe a ese lugar en donde Él se aparta para ir a orar. El Señor está consciente y sabe que ya se acerca esa hora en que va a comenzar pues su aprehensión, cuando es conducido a las autoridades para culminar en la cruz del Calvario. Y por supuesto, esto que vemos nos revela que Él se está enfrentando a una tristeza de verdad, me faltan adjetivos y no hay adjetivos suficientes, a una tristeza y a un momento indescriptible. Yo creo que mucho más allá de lo que es la muerte misma, a sufrimientos muy dolorosos, a una aflicción muy, muy grande. Con otras palabras, podemos decir que ante esta escena del Getsemaní, en donde está el Señor apartándose para orar, cerca está Pedro, Juan y Jacobo, un poco más lejos los demás, solamente podemos aproximarnos a los límites mismos de un área incomprensible e impenetrable, sinceramente. Podemos llegar hasta el borde de esa área y tener en nuestra mente esa imagen, o tratar de tener en nuestra mente esa imagen y solamente contemplar al Señor postrado, orando, tratando nosotros de visualizar e imaginar el sentir en su corazón. El Señor no solamente le pide en esta escena a los discípulos que se queden a orar y a velar, sino que con estas palabras el Señor también a nosotros nos está exhortando a que oremos y velemos en actitud vigilante para no caer en tentación. No nada más se dirige a Pedro, Juan y Jacobo, sino que nosotros podemos personalizar esas palabras y entender que el Señor nos dice: vela, ora, para que no entres en tentación. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor, 100% Dios, 100% humano, podemos nosotros tratar de comprender, y digo tratar porque la verdad entendimiento me falta, de que su cuerpo, su humanidad, sabiendo que va a morir, sabiendo y teniendo en mente a todo lo que se va a enfrentar, su humanidad, como todos nosotros, ese instinto de supervivencia está diciendo no, está diciendo, y eso es natural en todos y cada uno de nosotros. Cuando vemos un peligro, cuando vemos alguna situación de riesgo, nuestro cuerpo reacciona, nuestro cerebro manda señales, nuestra sangre se llena de adrenalina para poder responder y nos rebelamos a morir. Hay instantes en que en alguna situación difícil, en lo particular, cuando tuve un accidente, que tuve una caída muy, pues algo fuerte,
El doctor me explicaba, en un instante tu cuerpo se tensa, se pone rígido, duro, para poder soportar ese golpe porque se resiste a ser lastimado. Después todo resulta en una contractura muscular tremenda, ¿verdad? Pero es una respuesta natural de nuestro cuerpo. El Señor, 100% humano, y sabiéndolo a lo que se va a enfrentar, por supuesto que su cuerpo se resistía, su humanidad se resistía. Por eso estas palabras: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero luego viene la sumisión, viene la obediencia cuando el Señor dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos está diciendo que el Señor ora que pasase de él aquella hora, es decir, que a ser posible no le llegara aquel momento de dolor. No era la muerte lo que él temía, sino más bien ese momento que pasaría en la cruz, cuando el pecado fue colocado sobre él. Y aquí para nosotros es algo que debemos de comprender, de entender, de darnos cuenta de que cuando el Señor fue colgado en la cruz del Calvario, vamos a leer la segunda carta a los Corintios 5:21. Cuando Él fue colgado en la cruz del Calvario, sucedió algo tremendo, terrible y espantoso. Dice en la segunda carta a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando del Señor, dice el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Y aquí viene lo precioso y la muestra del amor de Dios para nosotros, que a veces, hermanos, pasamos por alto, que a veces se nos olvida, que a veces estamos tan lejos de comprender y de entender. Dice la segunda parte del versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren, hermanos, esto es algo verdaderamente inconcebible. Cuando el Señor Jesucristo es colgado en la cruz del Calvario y cuando Él está derramando su sangre, se puede entender por lo que describe los evangelios, cuando el cielo se oscurece y el Señor clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, el Señor está cargando con mis pecados, con sus pecados. De tal forma que Dios, la Trinidad, en ese instante, el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo dejan de tener comunión entre sí. El único instante de la eternidad y por la eternidad en que ya no hubo comunión del Verbo con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Verbo mismo está siendo hecho pecado. Y la misma santidad de Dios, por supuesto que no permite comunión con el pecado. Yo creo que, en lo particular, yo creo que por eso el Señor clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo lo entiendo, Padre, Espíritu Santo, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Señor está cargando con nuestros pecados. Y al derramar su sangre, nosotros, todo aquel que llega a Cristo y le confiesa como Salvador, su sangre es justicia para nosotros. Nosotros somos justificados por su sangre. Y hermanos, cuando verdaderamente apreciamos esto como la Biblia nos enseña y nos damos cuenta de ello, créame, ya no vamos a tener intención o ya no deberíamos de tener intención de pecar. Ya no deberíamos de tener intención de fallarle al Señor. Al darnos cuenta que Dios nos ayude a esto, al apreciar ese gran sacrificio y ese gran precio que el Señor pagó por nosotros.
su sangre, su vida. Dice Levítico que la vida está en la sangre. Su vida misma fue derramada ahí, gota por gota. Y en serio, hermanos, esto es para conmover el corazón. Yo creo que solamente el corazón más duro como el mármol no es conmovido ante esta muestra de amor por parte de Dios. Y esto sencillamente y sinceramente es para movernos a nosotros y poder decir, yo, el más mísero, el más miserable, tú moriste por mí. Y nacer en nosotros un sentimiento, lastimosamente a veces nada más se queda ahí, pero nacer en nosotros un sentimiento de querer ser el más agradecido con Dios y mostrarlo, por supuesto. Mostrarlo, por supuesto. A veces, hermanos, nos quedamos únicamente con el sentimiento. A veces nos quedamos con ello. Y muchas veces se los he mencionado, pues somos seres humanos, por supuesto, y tenemos sentimientos y emociones, claro, pues si no somos de madera ni de piedra. Lamentablemente, únicamente nos quedamos ahí. Ese sentimiento y esa emoción debe de movernos a nosotros a una firme convicción de querer ser, Señor, si en esta tierra va a existir alguien agradecido, ese voy a ser yo. Si en esta tierra va a ser alguien verdaderamente fiel, consagrado y de servicio, Señor, ese quiero ser yo. Todavía no llegamos al sacrificio en la cruz. Y el Señor está sufriendo ahí en el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que va a suceder. Yo creo por eso mismo el apóstol Pablo fue quien fue. Por eso esos grandes siervos fueron quienes fueron, cuando apreciaron esta verdad. La sangre de Cristo derramada por nosotros, para que nosotros delante del Padre somos considerados limpios, sin pecado. ¿Se da cuenta usted de ello? Miren, hermanos, al apreciar esto y para concluir, quiero yo compartirles unas líneas. Les voy a ser honesto. Mi intención sí es mover sus sentimientos y sus emociones. Esa es mi intención. Pero solamente Dios, trabajando en su corazón y que usted lo permita, va a ser usted movido a tomar una decisión. Este sacrificio, quiero yo ilustrarlo de esta manera. Imaginemos que usted viene del trabajo, el día terminó, usted va de vuelta a casa y de repente prende el radio. Voy a hacerlo un poco más personal. Y de repente prendes el radio y escuchas por las noticias que una terrible epidemia comenzó a desarrollarse en un pueblo apartado de la India. No le das mucha importancia, la India está muy lejos. Pero en pocos días lees y te enteras que en los periódicos muestran y dicen que millones, no miles, millones de personas fallecieron. Y esta enfermedad ya comenzó a extenderse en los países vecinos, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, todos esos de Asia. Personal del control de enfermedades de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros lugares, viajan de inmediato a ese lugar para investigar la epidemia, que ya es conocida como la influenza misteriosa. Y pronto, ante los resultados negativos de los expertos, los países europeos deciden cerrar sus fronteras y cancelar todos los vuelos aéreos con destino que van y vienen a esos lugares. Pero fue demasiado tarde, pues las noticias anunciaron que una mujer falleció
en un hospital francés. El virus ya llegó a Europa. Empezó a ocasionar severos estragos, trastornos, y resulta que se descubre que el virus llegó a Estados Unidos, país que de inmediato cierra sus fronteras y cancela todos sus vuelos internacionales. Es inútil. El mundo entra en pánico y la enfermedad rápidamente invade casi todo el planeta. Te enteras que ha llegado a tu país, ha llegado a México, y comienza a extenderse. Te enteras nuevamente por las noticias que ya llegó al Estado de México. Tus vecinos están alarmados por el temor que existe ante la posibilidad de adquirir esta enfermedad y que mueras, porque no distingue sexo, raza, religión ni siquiera edad. Se organizan cadenas de oración en las parroquias, en las iglesias, en los barrios, en todos lugares, para que los científicos, quienes están trabajando sin parar, encuentren el antídoto. Pero nada, todo el esfuerzo es en vano. De pronto, un grupo de científicos logra descifrar el código del virus, pudiendo preparar una cura para la enfermedad. Por supuesto, todos se alegran, pero para ello se requiere la sangre de una persona que no ha sido infectada con el virus y con ciertas características, por lo que se pide a todos los ciudadanos en todos los países que se dirijan a los hospitales para que se les practique un examen de sangre. Tú vas de voluntario con tu familia junto con otros vecinos, preguntándose qué es lo que está pasando y pensando que esto seguramente es el final del mundo. De repente, estás en el hospital, estás en el laboratorio y un médico sale del hospital gritando, emocionado, y grita un nombre. Y dices, ¿qué? Y vuelve a gritar el mismo nombre. Y resulta que ese nombre es el nombre del más pequeño de tus hijos que está a tu lado. Te agarra la chaqueta, te agarra la chamarra y te dice, papá, ese es mi nombre. Antes de que puedas reaccionar, los médicos agarran a tu hijo y te explican que la sangre de tu hijo es una sangre limpia que cumple con las características para poder elaborar ese antídoto y necesitan su sangre. Pasan los minutos, salen los doctores, enfermeras, laboratoristas y uno de ellos, que parece se acerca a ti y te agradece porque la sangre de tu hijo está limpia. Es perfecta para elaborar el antídoto y erradicar esa influenza misteriosa. La noticia empieza a regarse por todos lados. Todos están gritando, orando, dando gracias. Sin embargo, el doctor se acerca nuevamente a ti y a tu esposa y te pide tu firma para que autorices que se utilice la sangre de tu hijo. Al leer el contrato, te das cuenta que no han llenado la cantidad de sangre que necesitan tomar. Levantas los ojos y le preguntas al doctor, oiga, ¿y cuánta sangre va a necesitar? La sonrisa del doctor desaparece y contesta, Señor, la verdad, no pensábamos que iba a ser un niño, no estábamos preparados, necesitamos toda su sangre. No lo puedes creer, tratas de contestar, pero el doctor te sigue insistiendo, usted no entiende, estamos hablando del fin del mundo, por favor firme, necesitamos la sangre de su hijo. Preguntas vienen a tu mente, preguntas vienen a tu corazón, la transfusión es necesaria, ¿le van a sacar toda la sangre? En silencio y sin poder sentir tus dedos que sostienen la pluma en tu mano, firmas. Te preguntan si deseas pasar un momento con tu niño antes de iniciar el proceso. Caminas hacia la sala de emergencia donde tu hijo está sentado en la cama y te pregunta, papá, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tomas su mano y le dices, y mamá lo aman más que nunca y que jamás dejarán que le pase algo. El doctor regresa y te pide que dejes al niño. Es hora de empezar, ya que gente en todo el mundo está muriendo. Te alejas, le das la espalda a tu hijo mientras él te dice, papá, mamá, ¿por qué se van? A la semana siguiente,
durante la ceremonia, para honrar a tu hijo, observas que hay pocas personas. Muchas personas no asistieron. Muchas personas se quedaron dormidas en casa. Muchas personas no van a esa ceremonia para recordar el nombre de tu hijo, porque fue su sangre quien salvó a todas esas personas, pero ellos no van. Prefieren ir de pesca, a ver un partido de fútbol, pero los que vienen, algunos con sonrisa falsa, fingen que les importa. Quisieras pararte y gritarles: mi hijo murió por ustedes, ¿qué acaso no les importa? Tal vez eso es lo que el Señor pudiera decir, pero jamás nos lo va a reclamar. Él en su gran amor dio la sangre de su Hijo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu actitud? Vamos a orar. Señor, te agradezco la paciencia de cada oyente. Ayúdanos a ser agradecidos. Bendice, Señor, esta lección y obra tú en los corazones. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.